estamos viviendo los últimos tiempos. Y hoy nos vamos a centrar en un misterio que menciona Pablo, es el misterio de la iniquidad. ¿Qué es? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Así sentaditos lo vamos a leer todo. Dice: pero con respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está, ¿cómo está, hermanos? Cerca. Versículo 3. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Vamos al versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el poder de su resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Podemos decir, hermanos, que cada día Cristo está a las puertas. Qué bueno. Me voy con la única que dijo amén. Cristo viene. Nadie lo detiene. Cristo viene, hermanos. Está cada día, dice Pablo, más cerca que cuando le conocimos. Las mentes de los hombres hoy en día están cegadas. No quieren ver la verdad. Es ahí donde entra la importancia de la obra del Espíritu Santo, haciendo entender al hombre que tiene necesidad de un Salvador. Este pasaje que acabamos de leer advierte que en los últimos días una rara necedad aparecerá, incapaz de juzgar correctamente, un virus en la mente del hombre más peligroso que cualquier otro virus. Este versículo habla que hay un problema más grande que el pecado, porque Cristo ya venció el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Hay un problema más grande que el pecado. El problema más grande en la humanidad es la forma de pensar del hombre sin Jesús. A medida que se desarrolla el misterio de la iniquidad, es decir, el pensamiento humano sin Jesús, eso da paso a otros sucesos que se van desencadenando poco a poco. Para entender la raíz de todos los problemas, para entender la raíz de lo que estamos viviendo hoy en día, vámonos al origen, o sea, al libro de Géminis, no, Génesis. El que está después, antes de Éxodo. Mira lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal.
Vámonos al versículo 15 y 17, siempre de Génesis 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Qué bonito era vivir bajo ese reino de Dios, amén, en el huerto del Edén. El reino de Dios y su justicia, un gobierno perfecto. Eso era bonito. Encontramos al hombre en el huerto que Dios había creado. Dios lo puso ahí y le dijo: ok, Adán y Eva, este es mi huerto, este es lo que yo he creado, mi lugar, mis normas. ¿Y sabe qué le dice? Hagan todo lo que quieran, pueden comer de todo lo que hay aquí. Hermanos, la ley de Moisés tenía ¿cuántos mandamientos? 10. Y la Torá, o sea, la tradición hebrea, tenía 613 mandamientos. Y en el huerto, ¿cuántos había? Uno. Y ese uno no pudiste cumplir. Uno. Y hoy en día, hermanos, ¿cuántos tenemos? Uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y uno no podemos cumplir. Uno. ¿Sabe qué? Yo pudiera tener ese templo bien lleno de gente, hermanos. Si yo cambiara, con un detallito que cambiáramos con los hermanos diáconos, nos reunimos y les dijéramos: vamos a hacer algo. ¿Sabe qué es lo que llena templos hoy en día? La religiosidad. El legalismo llena templos. Y que el pastor se invente un montón de reglas y mandamientos, y que todas en mantelina, manga larga y sandalias y pandero y danza. Eso llena iglesia y dan pisto los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque todavía no han salido del catolicismo. Porque les gusta el flagelo religioso, ¿verdad? Y que las hermanas se sienten aquí, los varones allí, todos en silencio, y vienen de dormir juntos en pecado los dos. Un mandamiento. Y si usted va a buscar esos templos, están llenos de gente porque les gusta la religiosidad. Y Dios dice: no les he dado otro mandamiento, solo tienen uno: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Qué bonito, hermanos, era vivir bajo ese reino de Dios y su justicia. Ahora, el conocimiento del bien y el mal. Hablemos de esto. La palabra conocimiento viene del hebreo que significa yada. Diga conmigo, yada. Yada, ahí está la palabra. Yada viene del hebreo que significa conocer, el arte de saber, distinguir. Pero una de las definiciones más importantes del verbo yada es la siguiente: definir o determinar. Diga, definir o determinar. Ok. De hecho, Adán y Eva en el huerto del Edén tenían esa función. Yada. Dios les dijo: definan ustedes todo lo que hay aquí. Y mire, acorde a su origen, a su género, Adán empezaron a ponerle, ¿verdad? Mira, aquel animalito le hace guau, guau, ¿cómo se llama? Perrito. Y el que le hace miau, miau, gatito. Y ellos estaban con el verbo yada del conocimiento, de poder determinar las especies acorde a su. Mira, de esta plantita podemos hacer sopa, se va a llamar mora. ¿Por qué? No sé, pero por algo se llama mora, ¿verdad? Y aquel chipilín, y de aquí se van a hacer pupusitas. Eso era el yada.
Pero Dios les dice, del árbol que está allá, del yada, de la determinación del bien y del mal, no. Porque al único que se le da el privilegio y el honor de determinar lo que está bien y lo que está mal, ¿quién es? ¿El pastor y el reglamento local? ¿Las leyes humanas? ¿Quién determina lo que está bien y lo que está mal? Dios. Y eso crea la justicia divina. Dios diciendo, ok, es mi huerto, son mis reglas. Pueden determinar lo que sea, pero con la determinación de lo que está bien y de lo que está mal, no se metan, porque eso me toca a mí. ¿A quién le toca? A Dios. Hermano, veamos aquí. Si leemos este pasaje de la Biblia ya con el verbo yada, quedaría así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ¿qué? Determinación del bien y el mal, ese no vayan a comer, porque determinar lo que está bien y lo que está mal me toca a mí nada más, porque eso crea la justicia divina. Dios determina lo que está bien y lo que está mal. Más adelante Santiago 1:20 dice así: porque la ira del hombre, ¿qué pasa? No obra la justicia de Dios. Quitemos la palabra ira y pongamos la palabra sentimientos. Los sentimientos del hombre no obran la justicia de Dios. Porque cuando yo pongo mis leyes, mis normas, acorde a mis sentimientos, empiezo a tergiversar la justicia a mi manera. Y es lo que han hecho todos los políticos, ¿se ha fijado, verdad? Entonces cambiemos las leyes para beneficio mío. Y entonces yo como pastor empiezo a inventar mis normas, mis reglas, y usted como humano empieza a inventar sus normas, sus reglas acorde a su ira, a su gozo, a su alegría, a cómo amaneció, si está de goma o si no, y acorde a sus sentimientos usted empieza a crear su propia justicia. Y su justicia no opera la justicia de Dios. Y si vemos más adelante, vemos que cuando opera la justicia de Dios encontramos ¿qué? Equidad. Porque Dios dice, no, eso no le toca a usted, me toca a mí. Porque Dios no toma decisiones con el hígado. ¿De acuerdo? Dios no toma decisiones acorde a cómo está hoy. Hoy amanecí con ganas de ir a la iglesia. Así es que no, Dios no opera conforme a sentimientos como nosotros los humanos. Y por eso la justicia de Él se llama equidad y la del hombre se llama iniquidad. Porque no hay igualdad de derechos. Hay igualdad solamente para los que tienen más poder. Y como usted tiene el poder de decidir venir a la iglesia, congregarse, usted dice, no, pastor, así me siento bien. Y empezamos a cometer nuestra propia iniquidad en vez de la equidad, la justicia que opera la verdad de Dios. Entramos en el error de juzgar a nuestra conveniencia, poner reglas que nos favorecen a nosotros mismos. Lejos de haber equidad, según Dios, entonces surge la iniquidad. Es decir, aplicamos la justicia a conveniencia nuestra. Tergiversamos su palabra solo para ser beneficiados a nosotros mismos. El que critica a los ladrones termina robando. El que critica al mentiroso termina mintiendo. En este proceso no se admite error, es decir, el hombre deja de aceptar que se equivocó, que cometió un error, sino que se cambia la escala de valores. Y aquellos comienzan a llamar malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo, acorde a mi justicia, a mi equidad, a mis valores, a mi conveniencia. ¿Están conmigo, hermano? Mire lo que dice Isaías 5, 20 y 21.
Isaías 5, 20 y 21. Y he puesto resaltado en rojo las tres palabras que dicen, ¿cómo dice? Ay, pero no se dice ay, se dice ay. Ay, ¿de quiénes, hermanos? Ay de lo que a lo malo, ¿qué? Le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas ¿qué hacen? Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, vuelve a decir, ay de los sabios en su propia opinión, de los que son prudentes delante de sí mismos, nada más. Ay de los que son valientes para beber guaro, para emborracharse y mezclar la bebida, ¿verdad? Y que son finos, este tequila me gusta. Ay de esos, que los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ay significa castigo. Dios va a castigarlo. Hermanos, nosotros no podemos permitirnos que esto nos pase a nosotros como hijos de Dios. También debemos evitar seguir esta línea de pensamiento en nuestra vida, porque a santidad nos ha llamado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo lo describe en Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron, ¿qué se hicieron? Necios. Necios. Ay, dice Dios, aquí les va el castigo. Ay de los que practican la iniquidad. Por eso dice ay. Pero veamos cuál es el castigo, hermano. Veamos cuál es el castigo. Mira lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios va a castigar, hermano, a aquellos que obran su propia justicia tomada acorde a las emociones, tergiversando la verdad por la mentira. Y no quiere decir que un rayo les va a caer del cielo, ¿verdad?, al pecador y lo va a consumir. A veces nosotros quisiéramos que eso pasara. Pero aquí les va el castigo. Romanos 1:28 dice así. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios, hermanos? Dios los entregó a una mente retrógrada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabe qué significa ay? Lo que usted le dice a su hijo adolescente, a su hija, que le ha estado toda la semana insistiéndole: mira, mamá, yo quiero ir con mis amigos, hombre, a la discoteca. Y usted todos los días le dice: no, ¿cómo vas a ir? No. Mira, mamá, hombre, mira, déjame andar con Chuperto, hombre, sí que ese muchacho me va a ir. No. Y usted, hay un momento en que usted se cansa de decir no. ¿Y cómo dice? ¿Cómo le termina diciendo? Ay, pero lo que haces, le dice usted. Eso hace Dios. Ese es el castigo. Ay, el castigo significa Dios diciéndole a usted: ay, ve vos lo que haces. Nosotros que fuimos hijos sabios, cuando nuestra mamá decía: ay, ve vos, ¿qué hacíamos nosotros? No, yo mejor no, así. No, mamá, así mejor ni voy, porque usted sabía a lo que se atenía, ¿verdad? Y ya le insistió usted: no, hombre, mira, ese Chuperto no tiene futuro, es un mal hablado, ni trabaja, es un haragán. Y la niña insiste: ay, pero es que mira, hasta bonito lo ve y tiene cara de tijuilote. Ay, bicho. Y usted termina diciendo: ay, ve vos lo que haces. Ay, ve vos lo que haces. Ese es el castigo de un padre ya molesto por la insensatez de su hijo. Ay, ve vos. Como cristianos verdaderos,
hijos de Dios, no queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vivir agradando cada día de nuestras vidas a Dios. Entonces, el problema no es el pecado. Cristo venció el pecado en la cruz del Calvario. El problema es la iniquidad del hombre. ¿Qué es el pecado? Vean aquí. ¿Qué es el pecado? ¿Quién lo dijo? Gracias, siervo, por ayudarme. Errar al blanco. Eso es pecado. Errar. Este es el blanco. Vengo yo y quiero ir a la iglesia. Hombre, pero es que hoy juega el Madrid, hombre. Y la cerveza está al 2x1, hombre. Ay. Falló. Aquí está la falla. Usted quiere pegarle aquí, pero pegó aquí. Falló. Eso es pecado. Usted quiere pegar al centro, pero pega aquí. Eso es pecado. Ahora, yo vengo, me levanto mañana y vuelvo a intentar pegar. ¿A dónde, hermano? ¿Aquí o aquí? ¿A dónde quiero pegar? Aquí. Pegar al blanco. ¿Cuál es el blanco? Cristo Jesús. Pero vuelvo a pegar aquí. 7 veces vuelvo a pegar aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Mire, el problema es el siguiente. Cuando cambio la escala de valores, vuelvo a fallar y vuelvo a fallar y digo, no, hombre, si 4 cervezas no es nada, hombre. No, hombre, sí, así estoy bien. Y convierto mi blanco en iniquidad, en un pensamiento inicuo. Hay de aquellos que a lo blanco llaman negro, a lo negro llaman blanco, al pecado le llaman bendición. Ese es el castigo. Y Dios dice, lo voy a entregar a esa mente retrógrada, que sigan pensando así. El pecado es errar al blanco. Usted tiene la intención de agradar a Dios, pero le falló una vez. Vuelva a intentarlo, vuelva a intentarlo, vuelva a intentarlo una y otra vez, hasta que usted vuelva a hacer lo correcto, parecerse a Cristo Jesús. 7 veces va a fallar, pero 7 veces volverá a intentarlo una y otra vez. Vino al culto, sí, pero me dormí, hermano. No importa, vuelva a venir, vuelva a venir. Esta semana me decía un muchacho, yo padezco de insomnio. Gracias al programa de lectura de la Biblia, en un año ya no padezco de insomnio, porque inmediatamente empiezo a leerla, me duermo, pastor. Es increíble. Y yo le dije, no dejes de leerla. Sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo. No deje de orar. Hermano, cuando vamos a orar, ¿no es cierto que justamente los pensamientos más pecaminosos a veces llegan a nuestra mente cuando empezamos a orar? El sueño llega cuando empezamos a orar. No deje de intentarlo, sígalo haciendo, sígalo haciendo. Cuando vamos a venir a la iglesia empieza a llover. No deje de venir, sígalo haciendo hasta que ese pensamiento se vaya de nuestras vidas y solo pueda quedar en nuestra mente el pensamiento de querer agradar a Dios 24/7, los 365 días del año, vivir para Dios. El problema no es el pecado, Cristo Jesús ya lo venció. El problema es cuando cambiamos el blanco y creemos que fallando y acertando mal, eso está bien. Eso ya es iniquidad. Creer humanamente que no está mal. Así me siento bien yo. Yo no siento que sea pecado. Y este tipo de vida provoca un caos en la vida del hombre. Acarrea lamento, tristeza, dolor, quebranto, arruinando la vida misma del ser humano. Qué triste condición. Qué triste condición. ¿Quién lo llevó a esa desgracia? Sus decisiones, sus pasiones, su forma de vida. Vivir en iniquidad lo llevó a vivir en ese caos. Salgamos del caos. Listo. ¿Cómo salir de ese caos? Volvamos de donde comenzamos, a esa vida diseñada perfecta allá en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan?
como Dios la creó, viviendo bajo el reino de Dios y su justicia. El problema no estaba en comer en el huerto del Edén. ¿Se acuerda? Ellos podían comer de todo. Hermano, el problema no está en las reglas, en las leyes, en los mandamientos que nos inventamos como hombres. Hermano, me decía uno, es malo fumar, es malo tomar, es malo, la Biblia no dice minifalda, y andamos inventándonos reglas, pecados y de todo. Aquí se describe lo que es el reino de Dios. Romanos 14:17 dice así: porque el reino de Dios que no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo. Ya ve que vivir bajo el reino de Dios trae gozo, ¿sí o no? Trae gozo. Nosotros los cristianos somos gente gozosa. Sonríale al que está a la par, enséñale ahí la cascarita de frijol, enséñensela. Somos gente gozosa. Gozo. Y la alegría del Señor viene al amanecer. Somos gente gozosa, sí. Amén. ¿Cuántos amargados hay aquí? No. Bautizados en agua de limón. Serios. ¿Ha visto cristianos así, amargados, serios? ¿Verdad? Ay, hermano, hasta la Navidad es pecado para ellos. Ven al diablo en todos lados. Todo es malo para ellos y eso no, hermano. Y gente muy enojada, ¿verdad? Así no se anda, así no se viste. Y imponiendo reglas y leyes inventadas. El gozo es un producto ¿de qué? De la paz. ¿Qué tal durmió anoche, hermano? ¿Qué tal durmió? Las hermanas roncan. Sí. Nosotros los varones solo rugimos para que haya hombre en la casa, ¿verdad? Pero las que roncan son las hermanas. Si usted roncó anoche, hermano, usted está durmiendo en paz, tranquilo. Aleluya. Yo le deseo a usted que duerma en paz. No que descanse en paz, ¿verdad? Pero que duerma con la paz del Señor en su vida. Ronque, hermano, ronque. Coma rico, porque el Señor dice: mi reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. El gozo viene de que usted tiene una vida llena de paz. Pero esa paz es producto ¿de qué? De la justicia de Dios. No de mi propia justicia, sino de la justicia de Dios. Ahora, para que haya gozo tiene que haber paz, ronquidos. Para que haya paz tiene que haber justicia. Y para que haya justicia, ¿qué tiene que haber? Ok, usted es el juez y le toca definir un caso. Vienen dos viejas chambrosas, una se ha inventado una mentira de aquella y usted tiene que imponer justicia. Para que usted sea un juez justo, tiene que conocer dígalo más fuerte, la verdad. El gozo es producto de la paz. La paz viene porque tenemos la justicia divina. Y para que haya justicia, todos necesitamos saber la verdad. Amén. Por eso el Señor dice: entra en el gozo de mi Señor y de la paz. Que dijo Dios: paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. De la justicia, dijo el Señor. ¿Qué dijo de la justicia el Señor? El mismo, hermanos, esta justicia se da porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia las leyes, Él no cambia, Él no toma decisiones con el hígado. Él toma decisiones porque es Dios y Él no cambia.
Y dijo de su justicia, del reino de Dios, que es justicia, paz y gozo. Y de la verdad, Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo va la lectura de su Biblia? Pastor, yo me atrasé desde enero. Llevo 5 meses de atraso, hermano. Empecé bien, pero solo la primera semana. Retómelo, por favor, retómelo. Salmo 119, 160. Dice así: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de este libro que está aquí, la suma de tu palabra es la verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Tanto que el rey David decía que este libro decía: dulce es a mi paladar tu palabra. Cuando entendemos esto, hermanos, nos damos cuenta que la palabra de Dios es dulce, penetra en nuestra vida, nos cambia. Amemos la lectura de la Biblia, metámonos en estudiar su palabra. No ignore el llamado de Dios cada lunes. Lo hace a través de mi hermana Tati. Hermanos, leamos la Biblia. Yo le dije: si usted no lee la Biblia en el año 2024 con este modelo que tenemos, nunca la va a leer. Nunca. Alguno me dice: hermano, yo en enero empecé, pero en enero lo voy a retomar. No es cierto. No lo va a volver a hacer. No lo va a hacer, hermano. Y usted no puede irse de este planeta sin haber leído al que lo construyó. Usted no puede irse de este mundo sin haber leído lo que dice este libro. Cuando llegue a la patria celestial, Dios le va a preguntar: ¿me leíste? ¿Oíste mi palabra? Y usted le va a decir: es que ahí no danzaban y no había profecía ni agua con sal. No, aquí está. La revelación máxima para el hombre está en su palabra, en la palabra que es sobre toda palabra. Dice: todo pasará, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Esta es la inyección para la iniquidad. Todo pensamiento inicuo se va cuando leemos la palabra, la poderosa palabra de Dios. Señor, enséñanos a amar tu palabra cada día.